El jardinero resolvió el enigma que 40 ingenieros fallaron. El eco metálico de los tacones sobre el piso de mármol del auditorio corporativo se mezclaba con el murmullo impaciente de un centenar de invitados que habían sido convocados para presenciar el anuncio. Era un evento que se había vendido como histórico. 40 de los ingenieros más prestigiados del país, formados en universidades privadas de renombre y con doctorados extranjeros, habían sido contratados para resolver un enigma técnico que, según la empresa, marcaría el futuro de la industria mexicana. Había pantallas gigantes, luces blancas que caían desde lo alto como reflectores de un escenario, y meseros que repartían copas de vino a ejecutivos trajeados que se acomodaban en butacas de terciopelo. El aire olía a café recién molido y a perfume caro, mezclado con la arrogancia palpable de quienes se creían dueños del país. El director de la compañía, don Hernán Salgado, apareció en el estrado con un traje impecable y un reloj suizo que brillaba cada vez que alzaba la mano. Con una sonrisa de suficiencia tomó el micrófono, esperando que el murmullo cediera. Cuando lo logró, su voz grave retumbó por los altavoces, cargada de una teatralidad que no dejaba lugar a dudas de que buscaba impresionar. Amigos, colegas, miembros de la prensa, hoy hemos llegado al final de una etapa intensa. Durante meses, reunimos a los mejores ingenieros del país, 40 mentes brillantes, todos con experiencia internacional. Les dimos las herramientas más modernas, la información más detallada y el tiempo necesario. Les pedimos resolver el enigma que pondría a México en la vanguardia tecnológica. Un silencio expectante recorrió la sala. El director hizo una pausa dramática, miró a su alrededor y levantó las cejas como quien anuncia un fracaso ajeno para resaltar su propio poder. Y debo decirlo con toda claridad, ninguno de ellos lo logró. La sorpresa fue audible. Unas risas nerviosas, otros susurros incrédulos. Los ingenieros sentados en primera fila bajaron la mirada, algunos cruzando los brazos con fastidio, otros apretando los labios en un gesto de derrota. Hernán sonrió satisfecho, como si ese fracaso colectivo confirmara que no había nadie por encima de él. En ese instante, un movimiento discreto al fondo pasó desapercibido para casi todos. Un hombre de overol verde y gorra deslavada empujaba un carrito con bolsas negras, recogiendo papeles arrugados y vasos vacíos que alguien había dejado en el pasillo lateral. Caminaba despacio, casi invisible, como parte del mobiliario. Era Mateo, el jardinero de la empresa, un hombre de rostro moreno curtido por el sol y manos que contaban la historia de años de trabajo. Nadie lo miraba, pero él observaba cada cosa, cada gesto en el escenario, cada expresión de suficiencia entre los trajes de seda. Uno de los ejecutivos en la fila 3, un tipo corpulento con corbata roja, se inclinó hacia su compañero y murmuró con desprecio. «Imagínate, 40 ingenieros y ni uno pudo. ¿Te das cuenta? Esto es demasiado complejo para mentes ordinarias. Y luego dicen que cualquiera puede con la ciencia». Su compañero rió con una carcajada seca que resonó más de lo debido. Mateo pasó cerca de ellos en ese momento, con el carrito chirriando, y alcanzó a escuchar cómo el hombre añadía: «¿Qué va a saber un jardinero de esto? Esto es para genios, no para los que riegan plantas». La risa se prolongó como un eco desagradable, rebotando en el pecho de Mateo. Él no reaccionó, siguió empujando el carrito, pero su mirada se endureció apenas un segundo. Nadie notó ese destello de orgullo herido, porque nadie estaba acostumbrado a mirar a los que limpian. Hernán retomó la palabra desde el estrado, con un aire de falsa preocupación. Esto demuestra la magnitud de nuestro reto. No cualquiera puede aspirar a encontrar la solución. La innovación requiere no solo de inteligencia, sino de visión. Y a veces, incluso los más preparados no son suficientes. Levantó el brazo y señaló las pantallas, donde aparecieron fórmulas incomprensibles para la mayoría de los presentes. Números, gráficos, esquemas técnicos que parecían un idioma cifrado.
El público fingía interés, asintiendo con gestos exagerados, aunque en realidad nadie entendía nada. Mateo detuvo el carrito junto a la pared, fingiendo revisar las bolsas, pero su mirada se fijó en las fórmulas de la pantalla. Sus ojos, oscuros y profundos, se movían rápido, como siguiendo un patrón invisible. Los trazos le resultaban familiares, líneas que había estudiado años atrás, cuando su vida era distinta, cuando aún soñaba con ser parte de algo más grande que un jardín o un pasillo de oficinas. El murmullo se intensificó cuando Hernán, con tono solemne, anunció que la empresa abriría una nueva convocatoria internacional para traer expertos extranjeros. Si aquí no se pudo, quizá debamos mirar afuera. Lo importante es que México avance, aunque no sea gracias a sus propios ingenieros. Ese comentario generó aplausos tibios de algunos, pero también incomodidad en otros. Un ingeniero de cabello canoso se levantó para protestar, pero fue ignorado. El evento había dejado en claro una jerarquía brutal. Unos eran los que decidían, los demás eran meros espectadores de la derrota. Mientras tanto, Mateo recogió un vaso olvidado en el piso y lo colocó en el carrito. Su respiración era tranquila, pero dentro de él ardía una tensión que se resistía a ser callada. No era la primera vez que veía cómo los poderosos usaban los fracasos de otros para alimentar su ego. Lo había visto en el barrio, en la política local, y ahora lo veía en ese escenario de mármol y pantallas gigantes. Un aplauso repentino interrumpió sus pensamientos. Hernán agradecía la presencia de la prensa y concluía el evento. Los ingenieros derrotados se dispersaban en pequeños grupos, murmurando entre dientes, algunos claramente humillados. Los invitados se levantaban de sus asientos, ajustándose el saco, buscando con la mirada a quién saludar. El salón se llenó de voces superpuestas, risas tensas, comentarios en voz baja. Mateo, invisible entre todos, empujó el carrito hacia la salida, pero al pasar junto a una de las pantallas que seguía mostrando fórmulas, se detuvo apenas un segundo. Su mano, endurecida por la tierra y el agua, se cerró en un puño. Murmuró para sí mismo, con un hilo de voz que se perdió en el ruido. No es tan complicado. Solo están viendo desde el ángulo equivocado. Nadie lo escuchó. Nadie volteó a verlo. Y sin embargo, esa frase, apenas un suspiro de rebeldía, marcaba el inicio de algo que ningún traje ni corbata había previsto. Porque a veces las respuestas más grandes no nacen en auditorios de lujo, sino en la mente silenciosa de quien siempre fue tratado como invisible. El auditorio se vaciaba lentamente, con los pasos elegantes de quienes se marchaban a cenar a restaurantes caros o a brindar en terrazas privadas. Hernán posaba para las cámaras, rodeado de asistentes que lo felicitaban por su visión. Los ingenieros evitaban el contacto visual, derrotados. Y en medio de todo ese despliegue de orgullo y apariencias, Mateo empujaba su carrito hacia la bodega de limpieza, cargando bolsas negras y papeles arrugados, pero también una certeza creciente. Aquel enigma no era imposible. Al cerrar la puerta tras de sí, la luz del salón quedó atrás. En la penumbra del pasillo, sus ojos brillaban con una determinación que ni el uniforme gastado ni las burlas podían borrar. Afuera, la ciudad rugía con su tráfico interminable y el olor a gasolina, recordándole que el mundo seguía girando. Pero en su interior, algo había despertado, y aunque nadie lo sabía todavía, la historia estaba a punto de volverse en contra de quienes se creían intocables. Mateo se levantó antes de que amaneciera, como lo hacía todos los días. El canto de los gallos de un vecino y el ruido de una combi arrancando en la esquina lo sacaron de un sueño ligero. En su pequeño cuarto apenas cabían la cama, un buró de madera vieja y un ropero despostillado, pero estaba todo en orden. Su uniforme de jardinero, lavado y colgado en un gancho, lo esperaba como si fuera una segunda piel. El olor a café de olla que preparaba la vecina se colaba por la ventana y le recordaba que,
Aunque el mundo pareciera indiferente, había rutinas que daban cierta paz. Se acercó a una mesa baja donde había una foto enmarcada de su difunta esposa, y junto a ella un frasco con medicinas. Al lado, un cuaderno de cuentas con números escritos a lápiz, cada gasto calculado al centavo. Tomó el frasco, lo guardó en una bolsa y se detuvo frente a la foto. Susurró casi en secreto, como cada mañana: «Hoy también vamos a salir adelante, mi amor. Por ella, siempre por ella». Después miró al pequeño colchón que estaba en el cuarto de al lado, donde dormía su hija. La niña respiraba con suavidad, abrazando un peluche gastado. Él la observó un instante, acarició su cabello sin despertarla y salió despacio, cerrando la puerta con cuidado. El trayecto hacia la empresa era largo. Tomaba un camión viejo que rechinaba en cada curva, y después caminaba varias cuadras por avenidas atestadas de coches, vendedores ambulantes y puestos de tamales. A pesar de la rutina cansada, había en su andar una firmeza callada. Saludar al señor de los jugos, comprar una pieza de pan para el camino, mirar las montañas lejanas que apenas se alcanzaban a ver entre el smog, eran pequeños rituales que lo mantenían con los pies en la tierra. Al llegar a la empresa, un complejo enorme con jardines impecables y fuentes que parecían de museo, se colocó los guantes y tomó las tijeras de podar. Mientras otros llegaban en camionetas blindadas y trajes impecables, él se inclinaba sobre los rosales, quitando hojas secas y revisando el riego. Sus compañeros jardineros lo respetaban porque, aunque no hablaba mucho, siempre sabía cómo arreglar cualquier problema. Tenía una paciencia que pocos poseían y una manera de observar cada planta como si la entendiera. Esa mañana, sin embargo, había algo distinto en su mirada. Las imágenes de las fórmulas en la pantalla del auditorio la noche anterior volvían a aparecer en su mente como un eco imposible de silenciar. Podaba un seto, pero su mente dibujaba números invisibles en el aire. Regaba el pasto, pero sus pensamientos iban hacia patrones, ángulos, soluciones. Era como un fantasma que había regresado a perseguirlo, recordándole que no siempre fue un simple jardinero. Uno de sus compañeros, don Chema, un hombre mayor con sombrero ancho, se le acercó con una sonrisa burlona pero sin malicia. «Oye, Mateo, ¿ya supiste lo de los ingenieros? Ni con tanto estudio pudieron. Yo digo que mejor que le pregunten a las plantas. Esas sí saben cómo crecer solas». Mateo sonrió apenas, sin detener el trabajo. A veces lo sencillo es lo que más se complica, don Chema. Don Chema lo miró de reojo, intrigado por la respuesta, pero no insistió. Conocía el carácter de Mateo, reservado, serio, pero con una profundidad que pocas veces dejaba ver. Mientras el viejo se alejaba, Mateo levantó la vista hacia el edificio principal, de cristal y acero, símbolo de poder y modernidad. En el reflejo de los ventanales alcanzó a ver su propia figura con las manos sucias y el uniforme gastado. Una punzada de orgullo mezclada con dolor le atravesó el pecho. No por vergüenza, sino por la certeza de que en algún lugar dentro de sí, todavía había algo que el mundo no quería ver. El dilema lo acompañaba todo el día como una sombra. Sabía que podía intentar resolver aquel enigma, que su mente aún tenía la agilidad suficiente para entender lo que los demás daban por imposible. Pero también sabía que eso lo pondría bajo los reflectores, que lo sacaría de la invisibilidad en la que había aprendido a sobrevivir. Y, sobre todo, temía que el recuerdo de su pasado volviera con más fuerza, obligándolo a enfrentar heridas que nunca cerraron del todo. Mientras recogía ramas secas en una bolsa, recordó los años en que estudiaba matemáticas en la universidad pública. Recordó las noches de desvelo entre libros, las charlas apasionadas con compañeros que soñaban con cambiar al país desde los números y la ciencia. Había sido feliz, había tenido un propósito, hasta que la vida le dio un giro cruel que lo obligó a abandonar todo y buscar sustento inmediato. Nunca volvió a mencionar su formación.
Prefería que lo vieran como jardinero, porque en ese disfraz de humildad había encontrado cierta protección contra las expectativas. Sin embargo, lo que había visto en las pantallas del auditorio le quemaba la mente. No se trataba solo de ecuaciones, era un reto que podía comprender. Y esa posibilidad lo atormentaba, porque significaba elegir entre permanecer en el anonimato seguro o arriesgarse a ser señalado, a ser expuesto, quizá incluso humillado. Al mediodía, cuando el sol caía fuerte sobre los jardines y los ejecutivos cruzaban el patio con sus trajes caros, Mateo se sentó bajo la sombra de un árbol para comer su lonche envuelto en papel aluminio, 2 tacos de frijol y un agua de Jamaica en una botella reciclada. Desde ahí, observaba la vida que corría frente a él como si fuera otro mundo. Los autos lujosos entraban y salían. Los asistentes cargaban portafolios, las secretarias tecleaban con prisa y él, con los zapatos manchados de tierra, parecía invisible entre todos. Pero la invisibilidad no le pesaba tanto como antes. Ahora, lo que le dolía era la certeza de que podía hacer más y no lo hacía. Miró el cielo azul interrumpido por cables eléctricos y preguntó en silencio: ¿Debo arriesgarme? ¿Vale la pena volver a esa vida? Su dilema no era de ego, sino de responsabilidad. Si se atrevía a resolverlo, quizá cambiaría no solo su destino, sino también el de su hija. Pero si fallaba, la burla sería implacable. La campana de la empresa sonó, anunciando el final de la hora de comida. Mateo guardó sus cosas y regresó al trabajo. Mientras podaba un arbusto, sintió que alguien lo observaba. Levantó la vista y, a unos metros, estaba una mujer joven con carpeta en mano, vestida con ropa formal pero sencilla, mirándolo fijamente. No supo por qué, pero sintió que esa mirada lo atravesaba como si conociera algo que él no había dicho. La mujer se inclinó apenas en gesto de saludo y siguió su camino hacia el edificio principal. El resto de la tarde trabajó con ese encuentro en la mente. No sabía quién era, pero esa breve mirada parecía haber leído el dilema que llevaba dentro. Y en el silencio de su oficio, entendió que tarde o temprano tendría que decidir: seguir siendo el jardinero invisible que todos ignoraban, o enfrentar lo que siempre había llevado dentro, aunque significara abrir las puertas de un pasado que prefería mantener cerrado. Al caer la noche, cuando guardó las herramientas en la bodega, escuchó de nuevo las carcajadas de algunos empleados que pasaban comentando sobre el fracaso de los ingenieros. Si ni ellos pudieron, ¿te imaginas a alguien de aquí? Menos los de limpieza, esos apenas si saben firmar. Mateo apretó la mandíbula pero no dijo nada. Subió al camión de regreso a casa con el corazón agitado. En el bolsillo llevaba una libreta pequeña y un lápiz. Esa noche, mientras su hija dormía, quizás se atrevería a dibujar de nuevo esos números que lo habían estado persiguiendo, porque aunque nadie lo supiera, la semilla ya había germinado dentro de él. Y cuando una semilla decide brotar, no hay poder que pueda detenerla. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado, de esos que parecen anunciar lluvia pero que solo cargan de humedad el aire. Mateo salió temprano como siempre, con su gorra deslavada y la mochila en la que guardaba su lonche, un frasco de agua y la libreta que había vuelto a llenar de números la noche anterior. Durante horas, mientras su hija dormía, había escrito y borrado fórmulas con un lápiz gastado, recordando viejas clases, viejas discusiones con maestros, viejos sueños. Sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio por comprobar que su mente aún podía recorrer esos caminos. Culpa por ocultar lo que hacía, como si fuera una traición a la vida sencilla que se había impuesto. En el camión, mientras la gente apretujada miraba sus teléfonos o dormitaba con la frente contra el vidrio, Mateo repasaba en silencio los trazos de su libreta. Nadie lo veía, nadie sospechaba que aquel jardinero con zapatos manchados de tierra estaba resolviendo en su mente lo que 40 ingenieros habían declarado imposible.
Cerró el cuaderno cuando el camión frenó de golpe y lo guardó con cuidado, como quien guarda un secreto. Al llegar a la empresa, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Los pasillos rebosaban de asistentes con carpetas, los ejecutivos caminaban con prisa y los ingenieros derrotados de días atrás evitaban el contacto visual con cualquiera. Los rumores crecían, que habría una nueva convocatoria, que traerían expertos extranjeros, que el prestigio nacional estaba en juego. Los jardineros, por su parte, seguían su rutina como si nada pasara, regando macetas, barriendo hojas, podando setos. Pero Mateo sentía que algo invisible lo rodeaba, como si el peso de lo que sabía lo aislara del resto. Fue ahí, en medio de ese vaivén, cuando la volvió a ver. La misma mujer de la carpeta, la que lo había observado el día anterior, estaba parada junto a la fuente central. Vestía un traje sastre color gris claro, sobrio pero elegante, con el cabello recogido en un chongo sencillo que dejaba a la vista un rostro de rasgos firmes. Sostenía una carpeta contra el pecho, pero parecía más interesada en lo que pasaba a su alrededor que en los papeles. Sus ojos se detuvieron en Mateo y esta vez no se apartaron. Él bajó la mirada, incómodo, y fingió concentrarse en ajustar la manguera que sostenía. Sintió, sin embargo, que la mujer caminaba hacia él. Cuando estuvo a pocos pasos, escuchó su voz clara, con un tono que no era ni amistoso ni hostil, sino algo en medio que lo desarmaba. ¿Siempre trabajas tan concentrado? ¿O hoy estás fingiendo? Mateo levantó la vista sorprendido por la franqueza. Ella lo miraba con una media sonrisa, como si ya supiera la respuesta a cualquier cosa que dijera. Trabajo, respondió seco sin darle más vueltas. La mujer inclinó la cabeza, divertida por la evasiva. Curioso. Porque yo juraría que tu mente está en otro lado. Ayer también lo noté. Tenías esa mirada de alguien que calcula, no de alguien que riega plantas. Mateo se tensó. Nadie había hablado así de él en años. Había perfeccionado el arte de ser invisible, de no dar motivos para que alguien lo mirara más de la cuenta. Y de pronto esa desconocida lo estaba desnudando con una frase. «Se equivoca», contestó al fin, esforzándose por sonar indiferente. «Yo solo soy jardinero». Ella rió suavemente, no con burla, sino con ironía. «Claro, jardinero. Y yo solo soy una asistente más, ¿no?» Hizo una pausa, lo observó de arriba abajo y añadió. «Pero dime, ¿qué hace un jardinero mirando con tanta atención las fórmulas que ponen en las pantallas?» Mateo apretó la manguera, desviando el chorro de agua hacia el césped. No sabía cómo responder sin exponerse. «¿Cómo sabe que yo estaba mirando?», replicó, más a la defensiva de lo que quiso. «Porque yo también estaba mirando». Y a diferencia de los demás, tú no tenías cara de confusión. Tenías cara de reconocimiento. El silencio se estiró entre ellos. El ruido de los autos en la avenida lejana, el murmullo de empleados que iban y venían, todo parecía difuminarse. La mujer lo sostenía con la mirada, como esperando que se atreviera a romper el disfraz que cargaba. «No tengo nada que ver con eso», dijo Mateo al fin, con un tono que intentaba sonar firme. Ella sonrió con sarcasmo. «No todavía», susurró como si hablara para sí misma. Luego extendió la mano. «Me llamo Camila». Mateo dudó un instante, luego se la estrechó. La suya era una mano fuerte, marcada por años de trabajo físico. La de ella, suave pero con un apretón seguro, sin titubeos. «¿Mateo?», respondió. «Ya lo sé», dijo ella soltando la mano sin dejar de mirarlo. Él frunció el ceño. «¿Cómo que ya lo sabe? Aquí todos creen que los de uniforme son invisibles, pero yo escucho más de lo que parece. Eres el jardinero que llega más temprano y se va más tarde. El que nunca habla de sí mismo. Y el que, anoche, murmuró que el enigma no era tan complicado». Mateo se congeló. No recordaba haber hablado en voz alta, pero quizás lo había hecho. Quizás alguien sí lo había escuchado. «Se equivocó», insistió con frialdad. «Debió oír mal.
Camila arqueó una ceja, disfrutando de la tensión que provocaba. ¿Sabes qué es lo curioso? Que cuando alguien insiste demasiado en negar, casi siempre confirma. Mateo guardó silencio. No sabía quién era esa mujer ni qué buscaba, pero intuía que no se trataba de una curiosa más. Había algo en su forma de observarlo, en la seguridad con que hablaba, que lo descolocaba. No me interesa enredarme en cosas que no son mías, dijo, intentando cortar la conversación. Ella se inclinó un poco hacia él, bajando la voz. ¿Seguro? Porque a veces el destino no pregunta si te interesa o no. Solo te pone en medio y espera a ver qué haces. Mateo la miró con seriedad, tratando de descifrarla. Había algo desafiante en sus palabras, pero también una extraña complicidad. Como si ella supiera que, tarde o temprano, él tendría que dejar de esconderse. Camila dio un paso atrás, sonriendo como quien guarda un secreto. En fin, sigue con tus plantas. Pero recuerda lo que te dije, yo también estaba mirando. Y se marchó con paso firme hacia el edificio, dejando a Mateo con más preguntas que respuestas. Él se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo desaparecía entre las puertas de cristal. Después volvió a su trabajo, pero ya nada se sentía igual. La conversación lo había removido, como si alguien hubiera abierto una ventana por la que entraba un aire que no podía controlar. Esa tarde, mientras recortaba el pasto, la imagen de Camila volvía una y otra vez a su mente. Sus frases cortas, sus sonrisas cargadas de ironía, sus insinuaciones. ¿Qué quería de él? ¿Por qué lo había confrontado de esa manera? Y lo que más le inquietaba, ¿cómo había sabido lo que murmuró la noche anterior? Cuando guardó las herramientas al final de la jornada, sacó su libreta y la miró en silencio. No estaba seguro de si debía seguir escribiendo en ella, pero sus manos se movieron solas. Trazó números, corrigió ángulos, probó nuevas operaciones. Mientras lo hacía, pensaba en la mirada de Camila, en la certeza con la que había dicho que él reconocía las fórmulas. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sentía completamente solo en su secreto. Y aunque eso lo inquietaba, también encendía una chispa que había creído apagada para siempre. Esa mañana, la ciudad parecía moverse con un ritmo extraño. El sol se colaba entre los edificios altos, pero en el corazón de la colonia donde vivía Julián, el jardinero, la vida seguía cargada de un peso distinto. Había pasado varias noches sin dormir, repasando una y otra vez los papeles que encontró y las palabras enigmáticas que resonaban en su memoria. No era solo un rompecabezas de números y planos, era algo que tocaba fibras más profundas. El orgullo de quienes habían intentado resolverlo y fracasaron. El desprecio con que lo miraban por atreverse a siquiera acercarse a un problema que 40 ingenieros habían dejado abandonado. Mientras se levantaba de la silla vieja de su cocina, notó el cansancio reflejado en sus manos curtidas. Recordó las veces en que esas mismas manos habían sembrado flores, limpiado jardines de casas ricas, arreglado macetas en patios que jamás le pertenecerían. Ahora, esas manos sostenían algo que no sabía si era una bendición o una condena. Con un suspiro, se encaminó hacia la pequeña mesa donde reposaba la libreta con los apuntes. La abrió con cuidado, como si fuera un libro sagrado, y volvió a repasar los trazos, las fórmulas mal explicadas, los dibujos casi infantiles que, sin embargo, contenían la clave de todo. Julián había entendido algo que los demás pasaron por alto. El enigma no era solo técnico, también tenía una dimensión humana, y esa combinación lo inquietaba. Mientras se preparaba un café sencillo, recordó las palabras de uno de los ingenieros cuando lo vieron en la obra, semanas atrás. ¿Un jardinero aquí? Ni entiendes lo que ves, hombre. Vete a barrer hojas. Esa burla, tan llena de soberbia, lo había dejado callado en el momento, pero por dentro había encendido un fuego que no se apagaba. Esa misma tarde decidió salir al centro,
a caminar entre el bullicio de la ciudad. Quería observar, respirar el movimiento, distraer un poco la mente. Sin embargo, mientras pasaba frente a un edificio de oficinas, se encontró con alguien que cambiaría el rumbo de su jornada. Era una mujer de porte firme, mirada penetrante, y una voz que sonaba con una seguridad poco común. Se llamaba Camila, y parecía saber más de lo que mostraba. Julián la notó en cuanto ella se le acercó con un comentario que lo descolocó. ¿Eres tú el que anda jugando a resolver lo que nadie pudo?, preguntó ella con una media sonrisa que parecía un reto. Julián se detuvo, sorprendido. No entendía cómo lo reconocía. ¿Cómo sabía siquiera que él estaba metido en ese asunto? Titubeó antes de responder, pero sus ojos reflejaron la incomodidad. ¿Y tú cómo sabes eso?, dijo él, intentando mantener la calma. Camila lo observó sin prisa, cruzándose de brazos como si midiera cada palabra. Porque en esta ciudad los rumores vuelan más rápido que el viento. Y el rumor de un jardinero que cree poder resolver lo que 40 ingenieros no pudieron. Ese sí que llama la atención. Julián no supo si sentirse halagado o insultado. Esa mezcla de sarcasmo y curiosidad en la voz de Camila lo descolocaba. Ella parecía disfrutar de verlo incómodo. «Yo no creo nada», contestó al fin. «Solo sigo las pistas que dejaron, y hasta ahora he entendido cosas que otros pasaron por alto». Camila arqueó una ceja, como si lo retara a seguir hablando. ¿Y no piensas que eso te puede meter en problemas? Porque la gente que falló en ese enigma no lo hizo por falta de estudios, sino porque alguien quería que fallaran. Esas palabras lo hicieron detenerse en seco. Había considerado muchas posibilidades, pero nunca pensó que el enigma mismo pudiera estar manipulado para que nadie lo resolviera. La mirada seria de Camila lo dejó pensativo. Ella aprovechó ese instante para acercarse un poco más y susurrar con un tono más bajo. A veces, las preguntas no son ¿cómo se resuelve?, sino ¿quién quiere que no se resuelva? Ese comentario se le clavó en la mente como un aguijón. La conversación terminó abruptamente porque Camila se despidió con un ademán ligero y se perdió entre la multitud, dejándolo con más dudas que certezas. Julián regresó a su barrio con el corazón acelerado, repitiendo una y otra vez esas palabras. Esa noche, el cansancio no lo dejó dormir. Se levantó varias veces, caminó por el pequeño patio, se detuvo a observar las plantas que él mismo cuidaba, como si en su silencio pudieran darle una respuesta. Recordaba la sonrisa burlona de los ingenieros, los murmullos de la gente del barrio que no creía en él, y ahora, esa frase de Camila que abría una puerta peligrosa. Decidió volver a los apuntes, pero esta vez con otra mirada. Se dio cuenta de que en las notas había espacios en blanco que parecían intencionales, como si alguien hubiera omitido información a propósito. También encontró símbolos extraños, detalles que no encajaban en un plano técnico, pero que sí parecían advertencias veladas. Empezó a sospechar que el enigma no era simplemente un ejercicio de cálculo, sino un mecanismo de poder, una manera de ocultar algo detrás de un muro de complicaciones falsas. Al día siguiente, en la obra donde había conseguido trabajo temporal, se encontró con dos de los ingenieros que siempre lo miraban por encima del hombro. Ellos lo vieron llegar con sus papeles doblados bajo el brazo y no perdieron la oportunidad de soltar comentarios venenosos. «Mira nomás, el jardinero matemático. A ver cuándo nos explicas tu teoría, porque nosotros ya nos cansamos de reír», dijo uno de ellos, riendo con exageración. Julián respiró profundo. En otro momento habría guardado silencio, pero ahora se sintió con la fuerza suficiente para responder. «Rían todo lo que quieran, pero yo descubrí algo que ustedes nunca vieron. No porque me falte estudio, sino porque ustedes estaban demasiado ocupados creyéndose superiores». Las carcajadas se apagaron poco a poco. Los ingenieros no esperaban esa respuesta. Lo miraron con un dejo de molestia, pero no insistieron.
esa pequeña victoria moral le dio a Julián la confianza que necesitaba. Conforme avanzaban los días, la figura de Camila se volvía más presente en su mente. ¿Quién era en realidad? ¿Por qué parecía saber tanto? Sus palabras lo habían empujado a mirar más allá del papel, a sospechar que había intereses ocultos detrás del fracaso de tantos profesionales. Y mientras más profundizaba, más evidente se hacía que el enigma no era un simple acertijo técnico, sino una trampa cuidadosamente diseñada. Julián comenzó a compartir en voz baja sus hallazgos con un par de amigos de confianza del barrio, gente sencilla que lo animaba y le decía que siguiera adelante. Ellos lo escuchaban con respeto, sorprendidos de cómo un hombre acostumbrado a trabajar con la tierra podía hablar con tanta claridad de cosas tan complicadas. Esa mezcla de apoyo y duda lo mantenía en equilibrio. Por un lado, la motivación de demostrar que era capaz. Por otro, el miedo de que todo lo llevara a un camino peligroso. Una tarde, mientras caminaba rumbo a su casa, escuchó de nuevo esa voz firme detrás de él. Te advertí que ibas a descubrir más de lo que querías. Se volteó y ahí estaba Camila, mirándolo con una intensidad que lo desarmaba. Esta vez no sonreía. Su expresión era seria, casi preocupada. Julián sintió que el aire le faltaba. «Entonces dime de una vez qué es lo que está en juego», respondió él con firmeza, cansado de las medias verdades. Camila lo observó unos segundos antes de hablar, como si midiera si debía confiar en él o no. Lo que está en juego no es un simple proyecto fallido. Es un secreto que ha estado oculto durante años. Y si lo descubres, te aseguro que no vas a volver a ser el mismo. Julián tragó saliva. El silencio entre ambos se volvió denso, casi insoportable. La ciudad seguía su ritmo alrededor, pero para él, en ese instante, todo se detuvo. Lo que hasta entonces parecía un reto personal para demostrar su capacidad, se transformaba en algo mucho más grande. Ya no era solo el orgullo de un jardinero frente a ingenieros soberbios. Ahora había fuerzas ocultas, secretos enterrados, y una mujer misteriosa que parecía conocer el camino. Julián comprendió, en lo profundo de su ser, que estaba entrando a un terreno del que no habría vuelta atrás. La noticia corrió más rápido de lo que Julián hubiera imaginado. En cuestión de días, en la colonia ya se murmuraba que el jardinero había descubierto algo que nadie más pudo. Los vecinos lo saludaban con una mezcla de curiosidad y orgullo, aunque algunos también lo miraban con recelo, como si no supieran si lo que estaba haciendo era motivo de admiración o de peligro. Julián sentía ese peso en los hombros cada vez que salía de su casa. Las miradas se le clavaban como agujas invisibles, recordándole que ya no podía retroceder. Mientras tanto, los ingenieros que antes se burlaban de él, empezaban a mostrar una incomodidad evidente. No podían aceptar que un hombre sin títulos ni credenciales estuviera ganando terreno en algo que ellos mismos habían abandonado. Uno de ellos, el más arrogante, lo buscó un día en la obra, fingiendo interés, pero con un tono cargado de veneno. «Dicen que resolviste lo imposible, Julián. ¿Y ahora qué? ¿Piensas dar cátedra en la universidad?», preguntó con sarcasmo, mientras otros reían a su alrededor. Julián no levantó la voz. Lo miró con calma, con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. «No pienso dar cátedra», respondió. «Pienso demostrar que la inteligencia no se mide por un papel colgado en la pared». La respuesta dejó a todos en silencio. No porque fueran a aceptarla, sino porque nadie esperaba que Julián hablara con tanta firmeza. Ese momento marcó un quiebre. Ya no era el hombre al que podían humillar fácilmente. Días después, Camila reapareció, esta vez con un gesto distinto en el rostro. No había sarcasmo en sus palabras, sino un dejo de preocupación que lo desconcertó. Se encontraron en una cafetería pequeña, lejos de la mirada de los curiosos. Ella llegó vestida de manera sencilla, con una chamarra ligera y el cabello recogido, pero aún así llamaba la atención por la seguridad con la que se movía. «Ya no puedes detenerte, ¿verdad?», le dijo sin rodeos. «Aunque quisiera, ya es tarde.
contestó Julián, observándola a los ojos. Siento que si no sigo, todo lo que hice no habrá valido la pena. Camila bajó la mirada un instante, como si midiera las consecuencias de lo que iba a decir. Lo que descubriste no es solo un error técnico. Es un secreto guardado a propósito. Un enigma diseñado para confundir, para hacer creer que era imposible de resolver. Y quienes lo crearon no esperaban que alguien como tú lo descifrara. Julián apretó los puños bajo la mesa. Sentía como la sangre le hervía al pensar en las humillaciones, en las risas de desprecio, en el esfuerzo de 40 ingenieros convertidos en fracaso, no por incapacidad, sino porque alguien había querido mantener ese misterio intacto. Entonces, ¿quién gana con ese secreto oculto?, preguntó él, casi en un susurro. Camila levantó la vista y lo sostuvo con una mirada intensa. Los mismos que siempre han ganado. Los que usan la ignorancia de los demás como escudo, los que necesitan que parezca imposible para seguir teniendo poder. El silencio entre ambos fue pesado. Julián comprendía que estaba pisando terreno delicado, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. No era solo un asunto de orgullo personal, sino un acto de dignidad. Esa noche, mientras regresaba a su casa, repasó en su mente cada palabra de Camila. Caminaba por las calles empedradas, escuchando el eco de sus propios pasos, cuando se detuvo frente a un jardín que él mismo había plantado años atrás. Ahí, entre las flores marchitas por la temporada, vio reflejada su propia lucha: cuidar la tierra, trabajar en silencio, ver crecer lo que otros daban por muerto. Se dijo a sí mismo que ese enigma era su jardín más difícil y que lo haría florecer, aunque todos esperaran lo contrario. El día siguiente fue aún más intenso. Julián decidió reunir sus notas en un cuaderno limpio, ordenando cada detalle como si estuviera preparando una defensa. No lo hacía para presumir, sino porque sentía que pronto tendría que mostrarlo frente a alguien que intentaría desarmarlo. El solo hecho de pensar en una confrontación con los ingenieros o con quienes escondían el secreto le provocaba ansiedad, pero también le daba fuerzas. Esa tarde, en la obra, un supervisor de traje impecable se acercó a él. No era común ver a alguien de esa categoría hablar con un trabajador común, y menos aún con un jardinero. El hombre lo saludó con una sonrisa cortés, pero su tono era más inquisitivo que amistoso. «Usted es Julián, ¿cierto? El hombre del que tanto hablan últimamente». Julián asintió, con el ceño ligeramente fruncido. «Dicen que resolvió un problema que ni los ingenieros pudieron. Es un rumor curioso y peligroso al mismo tiempo». «No es un rumor», respondió Julián, sin bajar la mirada. «Es la verdad». El supervisor sonrió de manera calculada, como quien ya esperaba esa respuesta. «La verdad», repitió, saboreando la palabra. «Tenga cuidado con ella, Julián. A veces, la verdad incomoda a quienes no quieren escucharla». Y sin más, se alejó, dejándolo con un nudo en el estómago. Esa frase sonaba como advertencia, y Julián entendió que ya estaba en la mira de personas con poder. Al regresar a su barrio, lo recibieron varios vecinos que lo animaban, diciendo que por fin alguien de los suyos estaba levantando la voz contra los que siempre se sentían superiores. Pero también estaban los que murmuraban que se estaba metiendo en problemas que no le correspondían. Esa división lo hacía sentir solo, aunque agradecía el apoyo sincero de los pocos que realmente creían en él. Una noche, mientras revisaba sus apuntes bajo la luz tenue de un foco, escuchó un golpecito en la puerta. Al abrir, se encontró de nuevo con Camila, esta vez con una expresión más seria que nunca. «Vengo porque necesitas saber lo que sigue», dijo, entrando sin esperar invitación. Se sentaron frente a frente. Ella desplegó sobre la mesa unos papeles que parecían antiguos, con manchas de humedad y letras borrosas. «Esto es lo que nadie quiso mostrarte. Aquí está la pieza que falta, la que convierte tu solución en algo aún más grande.
Julián tomó los papeles con manos temblorosas. Reconoció los símbolos que había visto antes, pero ahora, al compararlos con los suyos, todo encajaba como un rompecabezas que al fin se completa. El corazón le latía con fuerza. Sentía que estaba frente a una revelación que cambiaría todo. Camila lo observaba en silencio, como si estudiara cada reacción. Finalmente, él levantó la vista. Esto demuestra que no estaban equivocados por incapaces, sino porque alguien les quitó la pieza clave. Exacto, afirmó ella. Y tú, Julián, la encontraste. Eso te hace diferente. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, los perros ladraban en la distancia. El viento arrastraba polvo en la calle desierta. Dentro, solo quedaba el eco de esa verdad enorme que pesaba entre los dos. Julián sabía que ya no podía dar marcha atrás. Ahora no era solo cuestión de demostrar que un jardinero podía resolver lo que 40 ingenieros no pudieron. Era, sobre todo, la oportunidad de exponer una injusticia, de revelar que el enigma había sido manipulado para mantener a todos engañados. Esa certeza lo llenó de miedo y esperanza al mismo tiempo. Miedo porque intuía que quienes habían escondido la verdad no se quedarían de brazos cruzados. Esperanza porque, por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de mostrar que la inteligencia y la dignidad no dependen de títulos ni de posiciones sociales. Cuando Camila se levantó para despedirse, le dijo algo que lo dejó pensando toda la noche. Recuerda, Julián, no se trata solo de resolver un enigma, se trata de cambiar la forma en que te ven y de cómo decides verte tú mismo. Él se quedó mirando sus apuntes, con el corazón palpitando fuerte, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de las palabras de Camila seguía resonando en la mente de Julián, mientras amanecía un nuevo día en la ciudad. Apenas había conciliado el sueño, y sin embargo, sentía que la energía lo empujaba hacia adelante. El cuaderno con sus apuntes y los papeles antiguos que ella le había dejado estaban extendidos sobre la mesa, iluminados por la luz que entraba por la ventana. Ahí, en ese revoltijo de símbolos, números y frases crípticas, se encontraba la confirmación de que todo lo que había sospechado era cierto. El enigma no era imposible, había sido manipulado para que lo pareciera. La certeza le dio fuerzas. Ya no se trataba solo de su orgullo personal, sino de algo mucho más profundo. La necesidad de demostrar que la verdad podía venir de donde nadie la esperaba. La colonia entera comenzaba a hablar de él, unos con entusiasmo, otros con desconfianza. Pero lo que ya no podían hacer era ignorarlo. Ese mismo día recibió una invitación inesperada. Una carta en un sobre blanco, escrita con un pulso elegante, le pedía asistir a una presentación privada en un centro de convenciones de la ciudad. El remitente no estaba firmado, pero era claro que no se trataba de un gesto inocente. Julián sintió un escalofrío al leerla. Intuía que los que habían intentado mantener oculto el secreto comenzaban a mover sus piezas. Se preparó con lo poco que tenía: una camisa limpia, unos pantalones sencillos y el par de zapatos que solo usaba en ocasiones especiales. No tenía traje ni corbata, pero tampoco lo necesitaba. Lo que llevaba en la mente y en el corazón era suficiente para plantarse frente a cualquiera. Cuando llegó al centro de convenciones, lo deslumbró el contraste. El edificio estaba lleno de cristales brillantes y pisos pulidos que reflejaban las lámparas de lujo. Hombres y mujeres con trajes caros y vestidos elegantes entraban con seguridad, saludándose con sonrisas ensayadas. Julián caminó despacio, sintiendo cómo las miradas se clavaban en él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desdén. Era evidente que no pertenecía a ese lugar, pero eso mismo le daba fuerza. En el salón principal, una pantalla enorme mostraba gráficos y planos, mientras varios ingenieros, arquitectos y empresarios se acomodaban en sus asientos. En el escenario, un hombre de cabello entrecano,
con traje oscuro impecable, tomó el micrófono. Su voz era firme, acostumbrada a imponerse. Hoy, señores, volvemos a discutir el enigma que durante años ha sido tema de debate. El proyecto que 40 ingenieros no pudieron completar. Y sin embargo, corre el rumor de que alguien más, alguien fuera de estos círculos, asegura tener la solución. Las miradas se dirigieron hacia Julián de inmediato. Él sintió cómo el calor le subía al rostro, pero no bajó la cabeza. Se levantó de su asiento y, con pasos firmes, caminó hacia el escenario. El murmullo del público creció como una ola. El hombre del micrófono sonrió con frialdad. «Adelante, señor Julián. Supongo que quiere mostrarnos lo que ha descubierto». Julián sostuvo su cuaderno entre las manos y comenzó a hablar. Su voz al principio temblaba, pero poco a poco se volvió más segura. Explicó cómo los planos originales contenían omisiones intencionales, cómo ciertos símbolos estaban puestos para confundir y cómo, al analizarlos con paciencia y lógica, todo encajaba. Usó palabras sencillas, claras, sin adornos innecesarios. No buscaba impresionar, sino que todos entendieran. Algunos ingenieros fruncían el ceño, incómodos al escuchar que un jardinero señalaba errores que ellos nunca habían visto. Otros, más honestos, asentían discretamente, sorprendidos por la claridad de sus argumentos. De pronto, una voz femenina interrumpió con ironía. «Muy bonito discurso, pero ¿de verdad esperan que creamos que un hombre que poda arbustos puede resolver lo que tantos profesionales no lograron?» Era una mujer elegante, de vestido azul marino y joyas discretas pero costosas. Su tono estaba cargado de veneno. Julián la miró sin titubear. «No se trata de creer en mí, se trata de ver los hechos. Si quieren, revisen lo que les muestro. Yo no pedí estar aquí, pero tampoco me voy a quedar callado». La tensión en el ambiente era evidente. La mujer chasqueó la lengua y se recargó en su asiento, pero la incomodidad de los demás no se borró. Julián, sin embargo, siguió adelante, mostrando cómo cada pieza encajaba en el rompecabezas y cómo la supuesta imposibilidad era solo una ilusión cuidadosamente diseñada. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a aplaudir ni a contradecir de inmediato. Fue el hombre del micrófono quien rompió la quietud. «Lo que el señor Julián dice merece ser revisado. No podemos negar que sus palabras tienen coherencia». Los murmullos crecieron otra vez. Julián sabía que no había ganado del todo, pero sí había sembrado una duda que ya nadie podía ignorar. Esa noche, al regresar a su barrio, lo recibieron como un héroe. Los vecinos lo rodearon, lo felicitaron, le dieron palmadas en la espalda. Algunos niños lo miraban con admiración, como si fuera un personaje de cuentos. Julián sonrió, agradecido, pero también consciente de que lo más difícil aún estaba por venir. Camila apareció poco después, buscándolo entre la gente. Lo encontró y lo llevó aparte, lejos del bullicio. Su expresión era seria, pero en sus ojos brillaba un destello de orgullo. «Lo hiciste», dijo con voz baja. «Les mostraste que no pueden callar la verdad». «Pero apenas es el comienzo», contestó Julián. «Siento que ahora van a buscar la manera de detenerme». Camila asintió lentamente. «Claro que lo harán. Pero lo que lograste hoy es importante. Les quitaste el poder de la burla. Ya no pueden mirarte por encima del hombro». El corazón de Julián latía fuerte. Por primera vez en su vida, había enfrentado a los poderosos en su propio terreno, y aunque no los había vencido del todo, sí les había arrebatado algo: el dominio absoluto de la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Algunos periódicos pequeños comenzaron a mencionar su nombre, hablando del jardinero que venció a los ingenieros. En redes, aparecieron comentarios de todo tipo. Unos lo apoyaban con entusiasmo, otros lo ridiculizaban sin piedad.
Julián trataba de no dejarse llevar por ninguno de los extremos. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín de una vecina, se le acercó un hombre trajeado que nunca había visto. Le entregó un sobre cerrado y se marchó sin decir palabra. Dentro había una nota escrita a máquina. Si sigues adelante, no habrá marcha atrás. Piensa bien en lo que haces. El mensaje era claro. Julián sintió un escalofrío, pero también una chispa de rebeldía. Guardó la nota en su bolsillo y siguió podando las plantas, como si nada hubiera pasado. Sabía que esa era la confirmación de que estaba tocando fibras sensibles. Esa noche volvió a reunirse con Camila. Ella lo escuchó en silencio mientras le contaba lo del sobre. Luego, con calma, puso una mano sobre los papeles que él guardaba celosamente. «Julián, lo que tienes en tus manos no es solo un descubrimiento. Es un arma. Y las armas, en manos equivocadas, pueden destruir». Él la miró fijamente. «Entonces tendré que usarla bien. No pienso quedarme callado». Camila suspiró, pero no discutió más. Sabía que en la determinación de Julián había una fuerza que no podía frenarse. Los días continuaron con un aire de expectativa. Cada vez más personas querían escuchar de sus propios labios la explicación del enigma. Invitaciones llegaban, algunas con sinceridad, otras con intenciones ocultas. Julián aprendía a moverse en un terreno que nunca había imaginado pisar. El de los salones elegantes, las reuniones formales, los debates con personas que antes lo habrían ignorado por completo. Y en cada una de esas ocasiones, llevaba consigo no solo sus apuntes, sino la dignidad de quienes, como él, habían sido invisibles durante tanto tiempo. Lo que comenzó como un desafío personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Julián no lo decía en voz alta, pero lo sentía en lo profundo de su ser. El enigma ya no era un misterio por resolver, sino un espejo en el que todos se reflejaban. Algunos veían en él la esperanza de que cualquiera podía alzar la voz. Otros, en cambio, veían una amenaza al orden que siempre habían controlado. Esa dualidad lo acompañaba a cada paso, pero en lugar de hacerlo retroceder, lo impulsaba a caminar con más firmeza. Porque, aunque sabía que el camino estaba lleno de obstáculos, también entendía que había algo que ya nadie podía arrebatarle: la certeza de que un jardinero podía estar a la altura de cualquier ingeniero, y más aún, podía cambiar la forma en que todos entendían la verdad. Esa mañana, el aire en la hacienda estaba cargado de un silencio que parecía presagio. Los trabajadores recorrían los jardines con pasos más medidos, como si presentaran respeto a un espacio que ya no era el mismo de antes. Julián, con la ropa aún impregnada del aroma terroso de las plantas que había trasplantado días atrás, se levantó con una determinación distinta. Había dejado de ser el jardinero resignado y se había convertido en el guardián de una verdad que, poco a poco, iba tomando forma. Su rostro, endurecido por las noches en vela y las sospechas confirmadas, mostraba esa seriedad que los demás apenas empezaban a notar. Ya no caminaba cabizbajo, ni se conformaba con pasar desapercibido. Ahora, sus pasos eran firmes, y su mirada se sostenía con una seguridad que nadie podía ignorar. Mientras se dirigía a la bodega donde había guardado las libretas antiguas y los planos olvidados, recordó el día en que lo sorprendieron revisando los archivos. Aquel instante marcó el inicio de un juego de sombras en el que cada gesto suyo era vigilado y cada palabra podía ser usada en su contra. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Julián había aprendido a observar el doble de lo que hablaba. Esa prudencia era su mejor arma en un terreno dominado por intrigas de oficina y miradas altivas que lo consideraban incapaz de comprender los asuntos de los señores. Esa mañana, un auto de lujo entró por el portón principal. Del vehículo descendió un hombre de traje impecable,
uno de esos consultores extranjeros que la empresa había contratado con la esperanza de encontrar soluciones a un problema que llevaba años sin resolverse. Los ingenieros, los directores y los inversionistas lo recibieron con sonrisas tensas, como quien se aferra a una última carta antes de perderlo todo. Julián observó la escena desde lejos, con la pala en la mano, fingiendo que arreglaba los rosales. Por dentro, sin embargo, sonrió. Sabía que aquel hombre tampoco lograría lo que se le encomendaba, no porque fuera incompetente, sino porque la clave no estaba en cálculos nuevos, sino en una raíz vieja, escondida entre documentos que nadie se había molestado en leer a conciencia. Mientras tanto, doña Ángela, la administradora de la hacienda, lo observaba con recelo. Había notado su creciente seguridad y eso le molestaba. Demasiado curioso para ser jardinero, murmuraba entre dientes, convencida de que algo tramaba. Y no estaba equivocada, aunque no podía imaginar que Julián estaba más cerca de la verdad que cualquiera de los supuestos especialistas que ella tanto admiraba. Su instinto la llevó a confrontarlo en el pasillo de la cocina, donde lo interceptó con un gesto adusto. «¿Qué haces husmeando donde no te llaman, Julián?», le dijo sin rodeos, mirándolo a los ojos. Él sostuvo la mirada, sin titubear. «Yo solo trabajo con lo que está frente a mí, pero parece que a muchos no les gusta que uno vea lo que quieren mantener oculto». Ángela frunció el ceño, sorprendida por el tono. No era la primera vez que alguien la desafiaba, pero sí era la primera vez que lo hacía alguien a quien siempre consideró invisible. Esa respuesta fue suficiente para que comprendiera que el jardinero había dejado de ser un peón silencioso. Sin embargo, en lugar de insistir, prefirió alejarse con una sonrisa forzada, convencida de que pronto encontraría la manera de exponerlo. La tensión crecía a medida que se acercaba el día de la junta, en la que el nuevo consultor presentaría su informe. Toda la hacienda estaba pendiente de ese evento, pues los rumores sobre pérdidas económicas corrían como viento entre los pasillos. Julián, consciente de lo que se jugaba, decidió adelantarse. Esa noche, armado con una lámpara vieja y un cuaderno, volvió a la bodega. Revisó hoja por hoja, buscando un detalle que se le hubiera escapado. Y ahí lo encontró. En los márgenes de un plano amarillento, había unas notas escritas a mano, casi borradas por el tiempo. Eran cálculos simples, pero exactos, acompañados de un dibujo esquemático que mostraba una solución que nadie había considerado. La clave estaba en un desvío natural del agua que había sido ignorado por los ingenieros modernos, demasiado ocupados en fórmulas complejas para notar lo evidente. El hallazgo le provocó un temblor en las manos. No era miedo, sino una mezcla de adrenalina y esperanza. Respiró hondo, consciente de que ese descubrimiento no podía guardarlo para sí. Tenía que hacerlo público, pero debía escoger el momento exacto, cuando la atención estuviera en otro lado y la verdad resultara imposible de ocultar. No bastaba con decirlo. Debía demostrarlo frente a todos, de manera que nadie pudiera desestimarlo como una ocurrencia de un simple jardinero. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. El día de la junta, los salones de la hacienda se llenaron de trajes oscuros, perfumes caros y conversaciones nerviosas. Los ingenieros, alineados con sus laptops y gráficas digitales, esperaban ansiosos el turno del consultor extranjero. Julián, en cambio, se mantuvo en un rincón, vestido con su ropa de trabajo, invisible para la mayoría, aunque algunos lo miraban con fastidio, como si su sola presencia arruinara la solemnidad del momento. Nadie imaginaba que el verdadero golpe no vendría del consultor, sino de aquel hombre que olía a tierra mojada. Cuando el consultor terminó su exposición, llena de tecnicismos y proyecciones millonarias, el salón se llenó de aplausos tibios. Las caras mostraban más incertidumbre que confianza. Fue entonces que Julián dio un paso al frente. El murmullo creció. Algunos rieron con desdén, otros se incomodaron. Doña Ángela lo miraba con furia contenida, segura de que se iba a ridiculizar. Pero Julián no vaciló.
Sacó el plano viejo, lo desplegó sobre la mesa principal y con voz firme, dijo: «Ustedes buscan soluciones donde no las hay porque olvidaron mirar lo que siempre estuvo frente a sus ojos». El silencio cayó de golpe. Los presentes se miraron entre sí, incapaces de procesar que aquel hombre interrumpiera un evento de esa magnitud. Julián, sin embargo, continuó, señalando las notas en el plano. «Aquí está la clave. Este desvío natural no fue aprovechado. Si lo reactivamos, reduciremos los costos y resolveremos el problema sin necesidad de proyectos costosos». Las miradas se agudizaron, primero incrédulas, luego sorprendidas. El consultor extranjero frunció el ceño, incapaz de refutar lo que veía, pues los cálculos coincidían con lo que él mismo había buscado sin éxito. Uno de los ingenieros más veteranos se acercó, observó el plano y asintió lentamente, como quien reconoce una verdad incómoda. La tensión estalló. Algunos comenzaron a discutir, otros exigían explicaciones. El director de la empresa, que hasta entonces había permanecido callado, miró fijamente a Julián y preguntó: «¿De dónde sacaste esto?». Julián sostuvo el plano con ambas manos y respondió: «De donde ustedes nunca quisieron mirar, de los rincones olvidados, donde la soberbia no les permite agacharse». Esa frase resonó como un golpe seco. No fue gritada, pero llevaba la fuerza de una vida de silencios acumulados. Los presentes quedaron desarmados, incapaces de ridiculizarlo sin quedar expuestos como ignorantes. Julián había logrado lo que parecía imposible: poner a temblar a la élite con la voz de un jardinero. Doña Ángela, furiosa, intentó desestimarlo, alegando que aquello era una casualidad, un dibujo viejo sin importancia. Pero la evidencia era clara, y los murmullos ya no estaban de su lado. La figura del jardinero, con su rostro curtido y sus manos endurecidas, se alzaba como un testigo incómodo de todo lo que la arrogancia había pasado por alto. No era solo la solución al enigma, era la prueba viva de que el conocimiento no se mide por títulos ni trajes caros. Cuando la junta terminó, Julián salió al patio. El aire fresco lo recibió con un alivio que casi lo hizo sonreír. Sabía que la batalla no estaba ganada del todo, que vendrían represalias y que muchos no aceptarían tan fácilmente su triunfo. Pero también sabía que había encendido una chispa imposible de apagar. La hacienda ya no lo vería nunca más como el hombre que cortaba el césped. Ahora lo reconocerían como alguien que había puesto en evidencia las carencias de quienes se creían intocables. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Julián se sentó en la banca de piedra frente al estanque y pensó en lo que vendría. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Había encontrado su voz y, con ella, la certeza de que el cambio ya estaba en marcha. El sol amaneció con un resplandor distinto sobre la hacienda, como si incluso la luz quisiera testificar el desenlace de una historia que llevaba demasiado tiempo oculta bajo capas de indiferencia y arrogancia. Julián despertó con una calma que no conocía desde que comenzó a sospechar del enigma. Ya no era el jardinero que escondía la mirada, ni el hombre que evitaba el contacto con los señores. Ahora era el portador de una verdad que nadie pudo ignorar. Se levantó temprano, recorrió el jardín como siempre, pero cada paso llevaba consigo una firmeza nueva, como si el terreno mismo reconociera su cambio. Los trabajadores lo miraban distinto. Antes, apenas le dirigían palabra, limitándose a un saludo rápido o a una instrucción breve. Esa mañana, en cambio, los rostros se iluminaban con un respeto que nunca había sentido. Algunos se acercaban a estrecharle la mano, otros simplemente asentían con la cabeza, pero todos compartían la certeza de que Julián había hecho lo que nadie se había atrevido: desafiar la soberbia de quienes se creían dueños de la verdad. El rumor ya corría por toda la hacienda y hasta en el pueblo cercano. El jardinero había resuelto el enigma que 40 ingenieros habían fallado. A media mañana, lo llamaron a la oficina principal. El director lo esperaba rodeado de papeles, con el rostro cansado
y una mezcla de orgullo y desconcierto. Lo invitó a sentarse, aunque Julián permaneció de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El silencio se prolongó antes de que el hombre hablara. «No puedo negar lo evidente», dijo al fin con un suspiro. «Tu hallazgo cambiará todo lo que hemos planeado. Y aunque a algunos no les guste, debemos reconocerlo». Julián lo escuchó sin alterarse, con la serenidad de quien ya no busca aprobación. «No lo hice por reconocimiento», respondió. «Lo hice porque la tierra misma estaba hablando, y alguien tenía que escucharla». El director bajó la mirada, incómodo ante la simplicidad de esas palabras que destrozaban años de excusas y de cálculos mal enfocados. Luego agregó, con un tono más humilde: «Queremos que formes parte del equipo, oficialmente, no como jardinero, sino como asesor en el proyecto». Julián lo miró con calma, sin dejarse seducir por el ofrecimiento. «No necesito un título para seguir observando, pero si me piden que acompañe el proceso, lo haré. Con una condición: que se respete a la gente que trabaja aquí, desde el primero hasta el último». Esa exigencia dejó helado al director. Estaba acostumbrado a peticiones de dinero, de privilegios, de posiciones. Nunca nadie había puesto como condición la dignidad de los demás. Fue entonces cuando comprendió que Julián no era un hombre común. Su lucha no era individual, sino colectiva. Los días siguientes fueron intensos. Los ingenieros que antes lo miraban con desprecio, ahora lo seguían con atención, tratando de entender cómo había visto lo que ellos ignoraron. Julián no presumía ni se dejaba llevar por la vanidad. Al contrario, compartía su conocimiento con humildad, explicando que el secreto estaba en observar la tierra como un organismo vivo, no como un obstáculo a dominar. Esa manera de hablar, cargada de respeto hacia lo natural, provocaba un silencio reverente entre quienes lo escuchaban. Pero no todos estaban contentos. Doña Ángela, la administradora, no soportaba verlo en un lugar de reconocimiento. Su rabia crecía al mismo ritmo que la admiración de los demás. Intentó difamarlo, insinuando que había robado los planos o que alguien más le había soplado la solución. Sin embargo, cada intento terminaba derrumbándose frente a la evidencia y al respaldo de quienes ya lo habían visto explicar con claridad lo que nadie más podía refutar. Su figura, antes invisible, se volvía cada vez más imposible de opacar. El gran día llegó cuando se organizó la demostración frente a los inversionistas y la prensa local. El salón de la hacienda se llenó de trajes formales, cámaras y murmullos ansiosos. El consultor extranjero, resignado, observaba desde un rincón. Julián, vestido con ropa limpia pero sencilla, caminó hacia el frente. Su presencia no necesitaba adornos, bastaba su mirada firme y su voz clara. Explicó paso a paso cómo funcionaría el desvío natural, señalando en el terreno los puntos clave. Cada frase era directa, sin adornos innecesarios, pero con una seguridad que desarmaba cualquier duda. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Luego estallaron los aplausos, no forzados como los que recibieron los ingenieros antes, sino sinceros, casi emocionados. Los inversionistas estrechaban la mano de Julián con sonrisas de alivio, mientras algunos ingenieros asentían con humildad. La prensa tomó fotos, capturando el momento en que el jardinero se convertía en símbolo de una verdad incómoda, que el conocimiento no siempre viene de arriba y que a veces el hombre más sencillo puede ver lo que los expertos no ven. En medio de esa ovación, Julián permanecía sereno. No sonrió con vanidad ni alzó la voz para celebrar. Solo cerró los ojos un instante y respiró profundo, como quien sabe que la victoria no es individual, sino un triunfo de la justicia sobre el desprecio. Doña Ángela, desde un costado del salón, apretaba los labios con furia. Su plan de mantenerlo reducido a la sombra se había desmoronado, y aunque intentó mantener la compostura, sus ojos la delataban.
había perdido una batalla que ni siquiera imaginó que tendría que pelear. Esa noche, cuando la hacienda quedó en silencio, Julián regresó al jardín. Se sentó en la banca de piedra frente al estanque, el mismo lugar donde tantas veces había pensado en abandonar la lucha. Ahora, sin embargo, lo hacía con una paz distinta. No había riquezas ni contratos que lo sedujeran, pero había ganado algo mucho más grande: el respeto, la dignidad y la certeza de que había demostrado el valor de escuchar lo que otros ignoran. Alzó la mirada al cielo estrellado y pensó en su madre, que siempre le decía que la tierra guarda secretos para quienes saben esperar. No te olvides de mirar abajo, Julián, recordaba sus palabras, porque a veces el cielo comienza en la raíz. Ese recuerdo le provocó una sonrisa ligera. Ahora entendía que lo que había hecho no era un golpe de suerte ni un milagro repentino. Era el resultado de años de observar con paciencia, de escuchar con humildad y de no dejarse vencer por la soberbia ajena. En el pueblo los comentarios crecían. Los niños lo señalaban con admiración, los adultos lo nombraban con respeto. Para ellos, Julián ya no era solo el jardinero de la hacienda. Era la prueba viviente de que la verdad puede surgir desde cualquier rincón. Algunos lo llamaban héroe, aunque él rechazaba esa palabra. Se veía a sí mismo simplemente como un hombre que había hecho lo correcto. El epílogo de su historia no fue de lujo ni de riquezas, sino de algo mucho más profundo: la certeza de que había sembrado una semilla en la conciencia de todos. Una semilla que recordaba que el conocimiento no tiene dueño exclusivo y que la dignidad nunca debe estar a merced de la soberbia. Y así, con la serenidad de quien cumplió con su deber, Julián se levantó de la banca, acarició una hoja fresca de bugambilia y susurró para sí mismo: el enigma no estaba en los números, sino en aprender a escuchar. Después, se alejó con pasos tranquilos, dejando atrás no solo un